A continuación, quiero mencionarles el tema de la siguiente ponencia. El tema es bioestadística y mejoras de los equipos de protección personal. Y está a cargo de el ingeniero Jonathan Fallas Aguilar del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Quisiera hacer un breve paréntesis para indicar a los aquí presentes y a los que nos siguen en las plataformas virtuales que quienes se han registrado en la plataforma virtual y claramente que a ustedes aquí presentes, las presentaciones del día de hoy se les va a hacer llegar con un acceso vía Drive en el cual ustedes podrían acceder a las 5 presentaciones que tenemos para hoy. Habiendo dicho esto, les cuento un poquito acerca de don Jonathan. Él es licenciado en Ingeniería en Salud Ocupacional con énfasis en Seguridad Industrial de la ULACIT. Posee formación técnica especializada como técnico de acceso por cuerdas IRATA nivel 1 y además está acreditado en buceo técnico, rescate y operaciones en entornos acuáticos. Él labora como ingeniero de la Oficina de Salud Ocupacional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, donde actualmente funge como encargado de las comisiones de salud ocupacional a nivel nacional y también se desempeña como docente en la Universidad Libre de Costa Rica en la carrera de técnico en salud ocupacional. Cuenta con más de 10 años de experiencia como asesor y profesional en el área de salud ocupacional, brindando servicios tanto en el sector público como privado, especialmente en el ámbito de electricidad, de rescate y de seguridad industrial. En este momento el ingeniero Fallas está terminando con los 3 voluntarios de equiparlos y ya él nos va a explicar en el qué y en el por qué. Lo invito a subir por acá, el escenario es todo suyo. Soren me ayuda con el micrófono. Ahí estamos, ahora sí. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, primero que todo, agradecerles por estar por acá. Para mí es un honor, definitivamente, poderles brindar una experiencia. Y bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, el día de hoy, yo sé que ustedes son un cliente exigente y eso me encanta, porque a veces hablar enfrente de un auditorio no es fácil, máxime cuando hay muchos profesionales y sabemos y hablamos de lo mismo. Entonces yo no quería hacer algo tan magistral, quería hacer algo más dinámico. Entonces, ¿qué más que enseñarles un poquito del trabajo que hacemos en el Benemérito Cuerpo de Bomberos? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos 3 voluntarios, por favor, si gustan pueden subir por acá, por favor. Permítame, caballero, porque no queremos accidentes, sería muy como complicado. Pueden sentarse. Permítame, muy amable, tome asiento, por favor. Entonces, ustedes dirán, ¿ese Jonathan qué irá a hacer hoy? Bueno, vamos a poner la presentación y les voy a explicar un poquito de lo que se logró. Para nosotros, la atención de emergencias es nuestro pan diario, en eso trabajamos. Es muy complejo tener un departamento de salud ocupacional en una institución que día a día, donde todo el mundo corre, nosotros entramos. ¿Ok? Entonces nos enfocamos mucho en lo que es el tema de lo que es la prevención. Y hoy les vengo a exponer un caso de éxito de la disminución de los accidentes con abejas y avispas en el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Porque sí, nosotros necesitamos atender esas emergencias donde ustedes en sus empresas nos llaman. Pero primero, ¿quiénes somos? Somos una empresa, una institución que tenemos 160 años, por dicha, gracias a Dios, de estar al servicio de ustedes. Donde el honor, la abnegación, la disciplina
nos representa y son nuestros pilares, definitivamente. Entonces, para ello, es importante entender que el caso que se va a exponer acá es una pincelada, es un trabajo de tiempo, no solo soy yo. Aquí está mi compañera Gretel. Gretel, póngase de pie, por favor. Yo sé que a usted no le gusta, pero bueno, ella es mi compañera Gretel Duarte. Igual, no solo soy yo el que está acá, está todo el Benemérito Cuerpo de Bomberos desde la parte administrativa, operativa. Entonces, esto es una pequeña pincelada de lo que hemos realizado en el Benemérito Cuerpo de Bomberos. La anterior, por favor. Ok, explicarles cómo es el tema que se inicia cuando una persona activa la alarma en el 911 por atención de emergencias con abejas. No solo es llegar y atender. Entonces hay mucho personal que nosotros tenemos. Entonces en la institución somos bastantes personas que estamos al servicio de ustedes. Está el personal operativo, que son los compañeros, los guapos bomberos que ustedes ven ahí en las unidades de bomberos, ¿verdad? Que son los que donde usted corre, donde hay fuego, ellos entran con sus equipos de protección. Luego tenemos el personal administrativo, que son aquellas personas que tal vez no se ven tanto en la calle, pero hacen ese trabajo loable para que todo se vaya generando. Nuestro personal técnico, ¿por qué? Porque las instalaciones necesitan mantenimiento, necesitan un montón de situaciones que debemos de solventar. Y un personal que hace un trabajo hormiga, un personal que tal vez no se menciona tanto, que es el personal voluntario. Entonces, ¿qué podemos decirles? Que tenemos más de 3,000 personas dando un servicio. Entonces, es un número considerable, ¿verdad? La ponencia que vamos a colocar el día de hoy es cómo logramos bajar la incidencia de accidentes en las atenciones de emergencia en presencia de abejas y avispas. ¿Por qué? A nivel de país, somos un país con trópico húmedo. En realidad ahora es complicado decir cómo es el clima de Costa Rica, ¿verdad? Porque es como que alguien está jugando Jumanji, no sé, hace sol, usted dice voy a ir a correr, se pone las tenis, pero se asomó a la ventana y está lloviendo, entonces usted no sabe si correr o alistarse un chocolate para dormir, ¿verdad? Entonces es como complejo el clima y esto nos ha generado una problemática, porque si a nosotros, los seres humanos, nos genera una distorsión, ahora la naturaleza, ¿ustedes qué creen? Que si una abeja le distorsionaría el cambio climático que estamos sufriendo. Pues sí, déjenme decirles que sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Muchos de nosotros ahora, el ser humano ha extendido sus límites de establecimiento y las abejas han tenido que llegar a ubicarse en nuestras ciudades, dentro de nuestras empresas. Entonces, durante los últimos años, una de las altas indicadores de emergencias que el Benemérito Cuerpo de Bomberos puede atender es la atención de emergencias en presencia de abejas y avispas. Y es muy importante entender dos cosas, y es mi deber como funcionario del Benemérito Cuerpo de Bomberos explicarles qué es una emergencia con abejas y avispas y qué no es una emergencia con abejas y avispas. Y eso es parte de nuestro éxito, ¿verdad? Entonces, es importante entender que nosotros como profesionales siempre buscamos la no exposición de nuestro personal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Pues culturizando también a nuestro personal y a las personas que sepan cuándo es una emergencia y cuándo no es una emergencia. Una emergencia para el Benemérito Cuerpo de Bomberos es cuando una persona o la vida o la naturaleza esté en peligro, ¿ok? Entonces, muchas de nuestras llamadas se dan a veces porque a nivel estacionario las abejas migran. Entonces, cuando hay una colmena, bueno, una colmena no, hay un enjambre, porque esa es la diferencia, no vamos a entrar en mucho tecnicismo, ¿verdad? Vamos a hablar de enjambre. Un momento, devuélvase un poquito. Entonces, cuando tenemos un enjambre, mucha gente dice, es que me va a picar o me va a afectar, entonces llaman. Y ahí no hay una emergencia. La emergencia se da
cuando una persona, un animal o el medio ambiente está en peligro. Entonces, que un enjambre esté en movimiento o esté estacionado no significa que haya una emergencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, es muy importante entender qué es una emergencia y qué no es una emergencia. Nuestra problemática era que alrededor del tiempo se daban atenciones de todo lo que entrara, ¿ok? Entonces, muy probablemente estaban en un patio, créanme que las abejas es un animal pues complejo y buscan siempre, no buscan ahí estar en un lugar accesible, siempre buscan como los lugares más incómodos, como si los rasos, paredes. Créanme que a veces hasta motosierra se le tiene que volar una pared para sacar un enjambre, una colmena ya establecida, perdón. Entonces es un tema difícil. Ahora sí, por favor, la siguiente. Entonces voy a hablarles con números porque ustedes saben que en este tema de lo que es la salud ocupacional necesitamos a veces fundamentarnos con números, necesitamos llegar a decirle a nuestra jefatura, vea, necesito atender esto porque necesitamos bajar la incidencia. ¿A quiénes de ustedes, y voy a hacerles una pregunta, les encantaría poder decir, no tengo accidentes? Yo creo que a todos, pero en el mundo de las maravillas se puede lograr. A veces en la vida real cuesta mucho. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo primero que les voy a contar en nuestro caso de éxito fue que comenzamos a registrar todos los accidentes y los podemos documentar. Bueno, en realidad tenemos una matriz bastante amplia desde hace años, pero para fines del estudio generamos 5 años anteriores. Entonces, podemos ver que en el 2020, lo tienen ustedes en la pantalla, teníamos un indicador de 145 accidentes, incapacitantes o no incapacitantes. Y cualquiera diría, bueno, puchis, es bastante ese indicador, ¿verdad? 145 personas, ya sean picadas o afectadas por una abeja o una avispa, es bastante, ¿ok? En el 2021 tuvimos 106 casos. En el 2022 tuvimos 72 y ahí ya veníamos de declive. En el 2023 hubo un fenómeno y subimos 87. En el 2024 solo tuvimos 39 y en este 2025, al día el 15 de este mes, ¿verdad? Tenemos solo 2 incidentes. Nos hubiera encantado estar en 0, pero bueno, no se pudo. Y la idea es llegar a 0 algún día. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, les vamos a explicar un poco qué es lo que pasa o qué sucede cuando una persona es picada por una abeja. La abeja tiene una apitoxina, ¿ok? Ellas se defienden de esa manera. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es picada por una abeja? Entonces, esa apitoxina puede generar trastornos en su salud al grado de que esa persona puede generar una reacción, ¿ok? Mucha gente dice, es que yo soy alérgico. Y tal vez, o mucha gente dice, no soy alérgico. Lo que pasa es que la apitoxina puede generar distorsiones leves, moderadas y serias. Entonces, es un poco complejo, ¿verdad? Entonces, imagínense lo que es un bombero para nuestra parte operativa que sea picado por una abeja. ¿Qué representaba eso? Representaba que esa persona, durante un periodo, ya sea de 10 o 24 horas, ya no era operativo. Entonces estamos hablando que esa problemática era bastante amplia. ¿Por qué bastante amplia? Porque en ese momento, esa persona, nosotros no sabíamos, tal vez él decía, físicamente hablando, por fuera lo veíamos bien, y tal vez usted lo podía ver y decía, bueno, él no le pasó nada, simplemente tiene el aguijón y la apitoxina en su cuerpo. Pero ¿qué pasaba a nivel interno? Ya esa apitoxina estaba en el torrente sanguíneo. Él tal vez fue a las 8 de la mañana, entró, lo despacharon, atendió la abeja, la incidencia con abejas, lo pica una, lo pican 2, 3, entonces ya esa apitoxina, tenemos 0.25 miligramos de apitoxina en el cuerpo y no sabemos si dentro de 20 minutos, 30 minutos o atendiendo el fuego estructural al mediodía, ese corazón va a comenzar a bombear sangre y esa apitoxina se va a distribuir por todo el cuerpo y ahí vienen qué, puede generar mayores afecciones a la salud. Entonces,
esa persona para nosotros, hablándolo operativamente, era mejor retenerla para no correr ese riesgo de que esa persona generara más bien otra emergencia o se convirtiera en una víctima. Entonces, no sé si van dimensionando lo complicado que es que un bombero sea picado por una abeja o una avispa, ¿de acuerdo? Y eso enfatizo que es diferente la aflatoxina de la abeja y de la avispa, ¿de acuerdo? Para que tenerlo claro. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué nos afectaba? Nos afectaba en el accidente laboral, ¿verdad? De ya esos incidencias, al principio ustedes vieron 145 accidentes. El bombero ya deja de ser un recurso para la atención de la emergencia y nos aumentaba nuestra estadística de accidentabilidad, ¿verdad? Entonces es un tema complejo. ¿Por qué? Porque tal vez esos accidentes no van a ser incapacitantes a nivel de póliza, pero para nosotros sí era bastante importante y considerable porque ya no teníamos un recurso. Voy a hacer una pausa acá y voy a preguntarles el nombre a cada uno de ellos y les voy a preguntar cómo se han sentido. ¿Cuál es tu nombre? Alonso. Alonso, ¿cómo se siente? ¿Fresco, caliente? ¿Cómo está la situación por ahí? Un poquito caliente. Un poquito caliente, muy bien. Gracias, Alonso. Caballero, ¿cuál es su nombre? Carlos. Carlos, ¿cómo se siente? Comprimido. Comprimido. ¿Y qué? ¿Calor? ¿Es fresco? ¿Cómo estamos? Más o menos. Más o menos, ok. ¿Cuál es tu nombre? Noelia. ¿Y usted cómo se siente? Yo bien, siempre y cuando no me pique la cara. Ok, muy bien, excelente. ¿Y como el calor, no tiene calor, está... Pero no mucho. No es mucho, está fresco. Ok, muy bien. ¿Para qué hago eso? Para que se den cuenta un poco de lo que fue el proyecto y lo que fue la evolución de lo que tenemos y lo que vamos a tener y lo que estamos trabajando. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué Bomberos se enfoca en la prevención? En Bomberos de Costa Rica creemos en la prevención porque por eso trabajamos para el bienestar de los trabajadores. El área de bienestar laboral, que es la que representamos en este momento, nos enfocamos en el bienestar del bombero, porque si un bombero no está bien a la hora de poder brindarles el servicio a ustedes como ciudadanía, tal vez se va a poder llegar a afectar. Entonces es muy importante entender que nosotros creemos en la prevención y en la salud del bombero para poder brindar un servicio de calidad al pueblo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasaba al momento de que tal vez mi compañera Gretel y yo nos sentábamos a ver esa estadística, ¿verdad? Y decíamos, Gretel, ¿qué montón de accidentes están pasando? Entonces, tuvimos que aplicar muchos aspectos de la ingeniería que muchos de ustedes son profesionales en el área. Y entonces, ¿cuál es la mejor manera de eliminar un riesgo? ¿Perdón? Eliminación, exacto. Siempre vamos a buscar eliminarlo. Pero ¿ustedes creen que para nosotros, los bomberos de Costa Rica, va a ser fácil dejar de atender las emergencias con abejas? Más bien las tenemos que cuidar. Y nosotros hace 2 años firmamos una política de protección al medio ambiente para las abejas, en pro a la ayuda y cuidado de las abejas. ¿Por qué? Porque sin abejas estamos mal. Entonces, es muy importante entender que tuvimos que generar un plan de acción. Y es de suma importancia cuando nos enfrentamos a un reto como la disminución de riesgos y peligros. La siguiente, por favor. Ahí me disculpan, yo paso por todo no me puedo quedar quieto. Entonces, ¿cuál fue el primer paso? El primer paso fue determinar cuál es el principal o la principal razón donde se generaba la mayor cantidad de accidentes o accidentes. Entonces, cuando comenzamos a analizar, y aquí es uno de los tips que les quiero regalar el día de hoy. Yo sé que muchos de ustedes tienen empresas a cargo donde tienen 10, 20, 30, 100, 200 y hasta 1000 personas. Entonces, ¿qué hacemos? No somos el Espíritu Santo para ser omnipresentes y poder llegar y estar en cada labor crítica, en cada labor que se está haciendo, pero sí podemos generar información. Y aquí es muy importante que su usuario final, que la persona que se va a exponer, no tanto la persona que está sentada en la oficina, porque sí tiene ciertos riesgos y son de otra índole, pero la persona que se tiene que meter en un espacio confinado, la persona que está realizando la labor técnica de su empresa, usted se tiene que acercar. ¿Por qué? Porque ellos son sus ojos. Ahí es donde está el riesgo, ahí es donde está el peligro, y usted tiene que llegar y hacer
un match con ellos y decirles qué necesita, cuál es su necesidad y generar esa relación cordial. No siempre se va a poder hacer, pero es la necesidad de que esa persona se sienta motivada, se sienta escuchada. Y entonces, cuando tenemos ese tipo de acercamientos, nos damos cuenta que los accidentes se podían prevenir. ¿Por qué? Porque muchos de los accidentes eran por fallas del equipo, por equipos en mal estado o por negligencia de las mismas personas. Por ello, debemos de tener una base de datos actualizada, porque si no tenemos una base de datos actualizada de los accidentes, no voy a saber dónde es que me voy a enfocar. Yo no puedo comenzar a tratar de eliminar todos mis riesgos y peligros, porque si yo no tengo la capacidad de hacerlo, necesito enfocar mis fuerzas, porque de lo contrario no voy a lograr eliminar el peligro. La siguiente, por favor. Entonces, como paso 2, les puedo decir que determinar si contamos con riesgos y peligros identificados, y es de suma importancia notificar y participar de las partes interesadas y hacer un abordaje integral. Si nosotros no hacemos un abordaje integral y queremos hacerlo todo, muy probablemente no lo vamos a lograr. Entonces, el abordaje integral es que ustedes se acerquen al usuario final, a sus jefaturas, a las jefaturas de departamentos, como lo decía la compañera anterior, o a la persona que usted se puede apoyar, porque entre más personas estén involucradas, mejor vamos a tener ese panorama para poder trabajar en la causa raíz de los accidentes. La siguiente, por favor. El paso 3, podemos definir la estrategia y objetivos de los cuales vamos a abordar y la problemática con la finalidad de eliminar y minimizar los riesgos. Qué raro, no puedo leer y es que ando sin los lentes, ahora me tuve que poner el micrófono y los dejé allá. Entonces, es importante que tratemos de eliminar y generar una estrategia. ¿Por qué? Porque si queremos abordar, pero no tenemos un norte, igual vamos a no lograrlo. Entonces, el siguiente paso. Ok, entonces, gracias. Permiso. Y permiso a los que están en casa. Gracias. A ver, ahora sí, ya cambia la cosa, dijo mi abuela. Entonces, ya es la presbicia de la edad, ¿verdad? Entonces, algunos de los hallazgos que pudimos encontrar fue equipos de protección en mal estado. Cuando comenzamos a revisar en algunas estaciones, nos dimos cuenta que habían equipos deteriorados. ¿Y qué pasaba? Que el mismo bombero tal vez no nos lo reportaba, o que tal vez dentro de la cadena de una empresa de una institución tan grande, pues no se hacía un cambio tan rápido. Entonces el bombero tal vez tenía que ir a hacer atenciones con equipos en mal estado. Y no era que tal vez no hubiesen, sino que tal vez no era tan rápido el tema de la gestión. Entonces el abordaje desde la parte de bienes institucionales para que ellos nos ayudaran a la hora de los cambios más ágiles, más rápidos, nos ayudó un montón, nos ayudó a minimizar. Entonces, es lo que yo les decía, el trabajo integral no es un solo trabajo de salud ocupacional, sino acercarse a todas las áreas de la empresa y poder generar esas sinergias importantes para que el engranaje camine bien. Otra era el no uso del equipo de protección. Y ustedes dirán, ¿pero cómo va a decir eso? Pues sí, es la realidad, a veces no podemos ocultarlo. El peor ciego es el que no quiere ver, decía mi abuela. Entonces, cuando usted llegaba a una entrevista de accidente y le decía, ¿tenías el equipo de protección? Sí, ¿lo podemos ver? Sí, estaba guardado, entonces no, era que no lo estaba usando. Entonces, pues obviamente le iba a salir picado a la hora de entrar a la escena de la emergencia. Y los bomberos son muy capacitados, gracias al Señor tenemos una Academia Nacional de Bomberos, está a su disposición para todo lo que sean prácticas y otros servicios que los pueden ver en la página. Y ahí está el anuncio. Y una de las situaciones que nos dimos cuenta es que el factor humano influenciaba mucho. Ustedes son muy buenos en lo que hacen, créanme que sí, yo no dudo de sus capacidades. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es muy capaz y muy eficiente en lo que hace? Va generando sobreconfianza. Entonces,
tal vez cuando nosotros llamamos a armarnos, a colocar el equipo, entonces cuando usted tal vez las primeras emergencias que iba a participar, el bombero llegaba más armado y hacíamos un protocolo de espejo para revisarnos y todo, pero cuando ya vamos abordando la emergencia o vamos tomando cierta confianza, ya tal vez la revisión espejo a espejo no se hacía, ya tal vez decíamos, no, es simplemente ir a controlar. Entonces ahí era donde el bombero salía pues picado, le entraban por las manos, le entraban por los pies, en fin. Entonces esa sobreconfianza que tenía el bombero podía generar el accidente. Y las últimas, malas técnicas en la atención de la emergencia. Entonces eso fue uno de los hallazgos que logramos. La siguiente, por favor. Entonces, equipos de protección, después de un arduo trabajo de campo, ¿verdad? Porque no solo estar en la oficina se puede lograr, análisis de tareas, la parte más importante y escuchar al usuario final que yo les comentaba, se logran una serie de mejoras en los equipos de protección. Entonces, vamos a hacer, bueno, ahorita los voy a poner a que se active un poquito para que no estén tan aburridos ahí sentados. Y ahorita les pregunto cómo van con la temperatura. El confort térmico fue una de las ganancias que pudimos lograr. Vamos a comenzar para que vean. Este es el primer equipo. ¿Se puede levantar? Este es uno de los equipos que logramos y que tenemos todavía. El equipo es funcional. Póngase por acá. Adelante, por favor. Entonces es un equipo funcional, pero este equipo es un traje para apicultor. ¿Ok? Esto lo pueden conseguir en la industria. Lo único que se hace es que se le pide ahí el loguillo de bomberos por marketing, pero todo bien. Entonces, si logran ver, era un equipo que lo que trae más allá, ustedes lo pueden conseguir en cualquier empresa de equipo de protección, porque esto es un traje de apicultor. ¿Ok? Entonces, sí son calientes. Hay que entender que la abeja, usted la va a encontrar, un apicultor va a encontrar una abeja en una condición serena, tranquila, a diferencia cuando usted llega a una emergencia y va a encontrar las abejas bravas, ¿ok? Bien bravas. Entonces, esto es un equipo normal, un equipo de apicultor, tiene su sombrerito, es relativamente fresco. Hay apicultores que además bien utilizan equipos de aquí para arriba. ¿Por qué? Porque según sea el tipo de abeja que tengan, así va a ser el riesgo. Ahora las abejas han sufrido varias modificaciones genéticas para bajar un poco la agresividad, ¿verdad? Entonces es importante entenderlo. Vamos por acá. Entonces el confort térmico fue una de las cosas que nuestros colaboradores nos decían, yo lo quiero ver a usted meterse a ese traje en la zona sur o en Guanacaste al mediodía atendiendo en emergencias con abejas en un cañal. Y yo digo, tiene razón, no le voy a discutir, tiene razón. Entonces, una de lo que queríamos buscar fue la mejora ergonómica y la mejora del confort. Este es el primer prototipo y aquí es donde vamos a entrar al caso de éxito. Si nosotros nos limitamos, nosotros como profesionales nos limitamos y decimos, esto es lo que encontré en el mercado y con esto me quedo, estamos mal. ¿Y qué pasa? Y yo los entiendo, yo aquí no vengo a vender equipo de protección, ni vengo a criticar a quien vende equipo de protección, eso no es mi trabajo. Mi trabajo es que no hayan accidentes. Entonces, una de las situaciones que no solo a mí me pasa, le puedo garantizar que a todos ustedes les ha pasado, es que cuando ustedes hablan con un proveedor, lo primero que le va a decir es cuántos equipos necesita y solo esto tengo. Y yo digo, yo no puedo entender que si necesitamos, tenemos necesidades diferentes, vamos a necesitar equipos diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es hablar con los proveedores y generamos un prototipo. Este es el primer prototipo, póngase de pie. Entonces, si logran ver, se cambió la protección de cabeza y se trató de generar dispositivos de seguridad con dobles cierres para que las abejas no lograran ingresar. Entonces, tómense, nos ayudó a las mejoras de ergonomía,
se quería bajar el peso con referencia al otro, y del otro vamos a hablar ya casi. Y también lograr los refuerzos de protección para que el insecto no entrara. Y el pensado y el diseño del equipo para la atención de emergencias. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué queríamos hacer? Tomar en cuenta al usuario final para que nos dijera sus necesidades, conjugar diseño, conjugar ergonomía, conjugar confort térmico. Voy a ir a traerla porque después se me cae. Dame un segundito. No, pues, súper bien. Entonces, aquí logramos generar varias mejoras a nivel del equipo. Se desarrolló ventilas protegidas. Esto más adelante, si gustan, pueden ver los equipos. Permiso. Con seguros a nivel tanto frontal para que el insecto no pudiera entrar. Aparte de esto, se lograron implementar varias mejoras donde el equipo tiene una sobremanga. Si logran ver, aquí tenemos una sobremanga. Usted coloca el guante y se va hacia adelante y cierra. Entonces son pequeñas mejoras que nos representaron, si gusta se sienta por favor, que nos representaron tal vez a nivel de mercado ya no contar con un traje apicultor para atención de emergencia, sino más bien desarrollamos un traje especializado para atención de emergencias en presencia de abejas y avispas. Ahí logran ver en la pantalla, en la presentación, lo que fue una de las tantas prácticas y tantos acercamientos con las estaciones de bomberos, porque como les dije al principio, esto no es un trabajo solo de una persona, sino fue un trabajo integral institucional, y agradecerles a cada una de las personas que nos ayudó al departamento, tanto bomberos como las personas y el proveedor que nos ayudó en el trabajo. La siguiente. Pero esto no solo se contemplaba ahí. Recuerdan que les hablé del factor humano. El factor humano es muy importante. Entonces generamos una serie de campañas de concientización, un refrescamiento para la atención de las emergencias. Se generaron boletines, porque a mí me encantaría como darles todos, a los bomberos todos, capacitaciones presenciales, pero pues son un montón, 78 estaciones, 2 escuadras por turno, y es demasiado complejo. Entonces el factor humano le generamos un trabajo importante, que fue la gestión y compra de los insumos, de los equipos. La capacitación continua es muy importante. Yo les invito a que ustedes, aunque una persona tenga 15 años de estar trabajando y puede ser el mejor en lo que hace, siempre la capacitación continua es una herramienta muy valiosa. ¿Para qué? Para evitar esos momentos de confianza, para que la persona no sufra ese accidente. La siguiente, por favor. Ahí van a ver unas filminas de las capacitaciones que les brindábamos a las estaciones y a nivel interno, la información que brindábamos. Entonces se comenzaba a trabajar brindándoles la misma información, porque a veces es un error ocultar la información. A nivel mundial, las mejores empresas en seguridad analizan casos de accidente a nivel empresarial y no andan así como escondiendo la información con ese miedo de que no se den cuenta que hubo un accidente. No, más bien la idea es prevenir ese accidente. La siguiente, por favor. Sí, listo. La siguiente, por favor. Ahí pueden ver algunos de los equipos que encontramos en la inspección que fueron dañados. Encontramos dañados. La siguiente. Ok, esto fue una actividad que se realizó a nivel de estaciones y, por así decirlo, era una de las diapositivas que estaba en la presentación, donde hablaba de capacitación, mejora continua y conciencia del personal. La que sigue, por favor. La siguiente. Ok, esta fue una de las campañas que generamos a nivel interno, se llama Actos Seguros de la mano con la naturaleza. Ahí concientizamos al personal para que
aparte de cuidar la naturaleza, ellos mismos se cuidaran. La siguiente. Esto es muy importante. La prevención es un trabajo integral de todos y definitivamente esto no se puede lograr o no lo podemos lograr solos. Yo les invito hoy a que ustedes también, a como nosotros logramos ese caso de éxito, tal vez a veces en nuestro diario vivir pasamos muy ajetreados, entonces es importante que tal vez hoy, mañana o un día de estos que puedan sacar ese momento, sacar ese stop y generar una estrategia para poder comenzar a combatir la incidencia que está en su empresa. Ya por último, para cerrar, ¿cómo se siente? ¿Está caluroso? ¿Está un poco caluroso? Sí, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Calor? Y con aire acondicionado no ¿No se siente? Ok, bueno. ¿Vos cómo te sentís? Bien. ¿Caliente? ¿Muy caliente? Más o menos. Más o menos. ¿Y usted cómo me le va? Fresquita. Fresquita, ok. Entonces ya van más o menos ahí viendo cuál fue el resultado de este caso de éxito y de mi parte agradecerle su atención y creo que ya llegamos al final de la presentación. Ahí es Dios, Greg, por favor, gracias. Sí. ¿Le pueden habilitar el audio a don Lucas? Gracias. Muy bien. Gracias, Jonathan, y muy merecido ese aplauso. Vamos a atender dos preguntitas. Ya tenemos una mano levantada acá y otra atrás. Bueno, vamos a atender a Rodolfo, a Carlos y nos vamos allá atrás contigo, Frank. Lo que sí, para hacer su pregunta, pónganse de pie, por favor, al momento de hacerla. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Sí, señor. El asunto con las abejas, ya sabemos que las abejas son súper importantes para las cadenas ecológicas, la polinización, etcétera, y que el bombero tiene una política ambiental en esa línea. Quería preguntarte sobre los incidentes con avispas. Las avispas te pueden picar varias veces y hay diversos tipos de avispas y hay unas que inclusive son muy perjudiciales. A nivel de las empresas, los que estamos en prevención, ¿hay algún lineamiento que enfatice el tema de avispas? Porque como que meten todo el tema junto y eso tal vez no es el mejor abordaje, pues las emergencias con avispas son particulares. ¿Hay algún lineamiento o algún consejo que nos puedas dar en esta dirección? Muy bien. Bueno, básicamente para comentarle, nosotros como Bomberos de Costa Rica hemos entrado a un vacío legal. Muchas de las veces tuvimos que comenzar a tomar una posición al ver que todos los días nos llegaban esos casos, pero muy sinceramente, hablando desde la parte ético-legal y a nivel de legislación país, a nosotros no nos corresponde atender ese tipo de situaciones que tal vez usted tenga unas avispas en su empresa o tenga unas abejas en su empresa. Nosotros atendemos ya la emergencia, cuando una persona está en peligro o la naturaleza está en peligro o alguna condición de riesgo que se pueda generar y una afectación. Entonces, un momento para aclararle eso. Yo puedo tener unas abejas en un pasillo y me pueden representar un riesgo o está el peligro, ¿verdad? Pero más sin embargo, tengo que llamar a bomberos. En realidad, el ente gubernamental que debería atender eso es el SETENA. Entonces, el problema es que a nivel país, desgraciadamente, ellos a nivel país no están capacitados, no tienen el personal para poder atender esas emergencias. Ellos tendrían que regular la protección animal y pues ha venido de tiempo para acá que pues todo lo atendía de bomberos, todo se atiende por bomberos. Entonces, nosotros también parte de nuestro trabajo fue también definir qué es una emergencia y qué no. Entonces, sí es muy importante, los invito también a nivel del país hay legislación que habla a quién le correspondería el cuidado de las abejas, ¿verdad? Y nosotros solo atendemos las emergencias. Entonces, muchas de las llamadas es que tengo unas avispas en mi empresa, ¿ustedes lo ven? No, eso no, nosotros lo atendemos. El momento donde podríamos ayudar es cuando esas avispas generen un ataque y ya se convierta en una emergencia.
Jonathan, muchas gracias por la exposición, bastante clara. Da gusto ver que en Bomberos se está manejando un estándar así, aquí arriba. No veo, Ahí. es que no veo. Aquí. ¿Dónde? Ah, hola. Da gusto ver el manejo que le están dando en un estándar de mejora continua y eso es muy bueno. Yo tengo una pregunta. Nosotros generamos planes de emergencia y cuando se establece la estrategia de abordaje con el tema de animales, ¿cuál es su recomendación o qué bomberos considera que debemos establecer ahí? ¿Debemos entrenar a las brigadas para esto, comprarle equipos y abordar como empresa una situación de abejas, o la recomendación es directamente evacuar y llamar a bomberos cuando haya amenaza? Excelente pregunta y te agradezco esa pregunta porque es muy buena y me da pie para brindarles un consejo. Nosotros a veces a nivel país no nos apoyamos entre todos y existe la Asociación de Apicultores de Costa Rica. Ellos, créanme que están en toda la disposición de poder ayudarnos. ¿Por qué? Porque en el momento que yo tengo unas abejas en mi empresa y no es una emergencia, ¿qué debo de hacer? Hay personas que, los apicultores de la asociación son personas especializadas, pero ¿qué sucede? Que tal vez a veces no tienen el recurso o tal vez son personas que no pueden desplazarse de un lugar a otro. Entonces, yo les recomiendo que a nivel de empresa sí tengan un plan, se preparen y se apoyen en la Asociación de Apicultores de Costa Rica y también nosotros a nivel de instituciones tenemos una formación, un curso de formación para abejas, pero ese es a nivel interno, es para el bombero que atiende las abejas. Entonces sí es muy importante aprovechar la Asociación de Apicultores. Ustedes pueden comunicarse con ellos y ver si ustedes tienen un apicultor cerca y hacer una relación para que esa persona les pueda ayudar en la atención y traslado. Recordemos que las abejas no se pueden eliminar, o sea, no, la idea no es esa, la idea es trasladarlas, la idea es reubicarlas, no es un trabajo rápido, tienen que entender que la reubicación de una colmena establecida puede durar de 10 a 12 días por el tema de agarrar la reina, comenzar a hacer la recolección, en fin, es un tema muy técnico y créanme que en la Asociación Apicultora les pueden ayudar demasiado. Entonces, Gracias. sí es importante que ustedes estén preparados a nivel interno y se apoyen también en ese tipo de entidades. Gracias, Jonathan. Vamos con la tercera y última pregunta. Te agradezco, Jonathan, seas puntual en tu Perfecto. respuesta por manejo de tiempo. Carlos. Bueno, primero agradecer y como decimos en la otra acera, gracias por cuidar a los que cuidan. Tengo dos consultas. Tal vez que si nos pudieras decir brevemente, en el análisis de los incidentes que tuviste, claramente se ve una reducción de los incidentes año con año, pero si alguna vez hicieron una correlación con los incidentes o la respuesta a los incidentes por abejas, y cuál era la relación, qué sé yo, por cada 100 incidentes, cuántos accidentes teníamos de personas picadas por abejas. Y la segunda pregunta es que tal vez nos cuentes un poquito la experiencia cuando valoraste la eficiencia del EPP a la hora de ir mejorándolo en los campos de ventilación y cómo fue la eficiencia para determinar que realmente la abeja no iba a hacer un daño hacia el colaborador en esos productos, en esas partes donde se ventila la gente. Gracias. Ok, sí, como les dije al principio, es importante que ustedes tengan una matriz de accidentabilidad actualizada. Eso también tiene que ver mucho con la cultura organizacional, que la persona que tenga el accidente o el casi accidente les reporte, les diga. Nosotros a nivel interno tenemos la oficina de comunicaciones, entonces se giró un lineamiento desde el área de operaciones que cualquier persona picada o teniendo un incidente con abejas se tenía que reportar. Entonces por eso llevábamos muy puntual el tema de la accidentabilidad y sí, tratamos de lograr ver la reducción. Como les recuerdo, hay accidentes incapacitantes y no incapacitantes, entonces todos los contábamos y ahí se logró. Y en el tema de puntual, ¿cómo se logró el confort térmico? Con la micromalla. Bueno, la micromalla es especializada para eso, el aguijón de la abeja no va a entrar por ahí, tiene un grosor específico y aparte de eso, el primer forro, por así decirlo, de la micromalla no va a poder entrar el aguijón, pero si en dado caso ese microforro se perforara, tenía otra malla que no va a permitir que
que el aguijón llegara. Al igual, si la malla ya toca contacto con piel, pues ahí sí ya podría tener el accidente. Gracias, muchas gracias.